Bienvenido nuevamente al canal. Bueno, tenemos por aquí un 1900 TDI, muy famoso por este ruido, que ya sabemos que es la avería que desgasta el árbol de leva, taqué, y genera este ruido por la zona de la admisión, pero siempre es bueno verificar que la válvula GR no esté atascada, porque también cuando la válvula GR se atasca nos genera el mismo ruido. Así que si la válvula GR está relativamente limpia y no está obstruida, hay que cambiar el eje de levas, los taqués, las tapillas y todo un kit que viene ya prearmado. O prearmado no, ya viene diseñado para esta avería más que conocida. Todos los motores 1900 TDI del grupo VAG, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Removemos el cuerpo de mariposa porque nos va a estorbar para sacar la tapa de válvula y a su vez aprovechamos de darle una pequeña descarbonizada. Quitamos esta chapita que estaba aquí porque también nos va a impedir sacar la tapa de válvula, y este tornillo que estamos sacando ahora desde la tapa de válvula es quizá el más complicado de sacar. Sacamos toda la tornillería alrededor con herramienta eléctrica, no hay problema. Nuestra tubería de emisiones. No olvides suscribirte al canal para que la comunidad siga creciendo. También está abierta la opción de formar parte de este canal siendo miembro. Nos llevamos nuestra tapa de válvula, que esto hay que ponerlo con la junta nueva sí o sí. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestros inyectores bomba, nuestro árbol de leva secundario que acciona los inyectores bomba y nuestro árbol de leva principal que va conectado a la distribución. Aflojamos todo con chicharra, nada de meter directamente herramienta eléctrica porque estos tornillos son muy frágiles y no sabemos si hay alguno que esté deteriorado en la rosca. Recordemos que enrosca en aluminio y la manera de poder saberlo es desenroscarlo con herramienta manual. Una vez que hemos desenroscado todo con herramienta manual, o mejor dicho que lo hemos aflojado con herramienta manual, ahora sí podemos meterle herramienta eléctrica para ganar tiempo. Esto es soltarlo todo. Recomendable identificarlo. Yo suelo identificar el inicio y el final con el número 1 y el número 4. Y aquí no vamos a estar demostrando cómo se cambia la distribución. Para ello te dejo un enlace en la parte superior de la pantalla. Nos llevamos los dos balancines empujadores o los dos juegos de balancines empujadores de los inyectores bomba. Ya hemos desmontado la distribución y este es el estado que tienen nuestros lóbulos del árbol de leva, tanto los que comandan las válvulas de admisión y escape como las de ataque de los inyectores bomba. Entonces, hay quien dice que no es necesario sacar la bomba tándem ni la brida del agua. Yo cada vez que hago este trabajo lo suelo desmontar porque así verifico que no tenga pérdidas de agua, que es un punto débil de este motor, esta brida de agua que pierde agua. Y desmonto la bomba tándem para no tener problemas luego al ensamblar el árbol de leva. Así se aprovecha, se verifican todas las abrazaderas, que no pierda ni refrigerante ni gasoil. Además que la junta nueva viene en el kit. El kit trae el árbol de leva, trae el retén del árbol de leva, trae todos los taqués, todas las tapillas y la juntita de la bomba. Estos son 10 minutos para desmontar y 10 minutos para montar. Así que recomiendo invertir esos 20 minutitos en sacar la brida y la bomba tándem. Limpiamos todo, lavamos y así trabajamos más limpio, trabajo garantizado y todo sin problema. Esta es la manera más complicada de sacar porque se pega una barbaridad, pero ahí no nació, así que se saca. Se limpia todo para poder volverlo a instalar a posteriori. Y ahora nos vamos a sacar las bancadas de los árboles de leva, 3/4 es lo mismo. Aflojamos, vemos que no hay problema y luego pasamos a herramienta eléctrica. Y aquí tenemos la primera muestra, la primera evidencia del desgaste que tiene el árbol de levas. Vemos el roce de la tapilla, cómo se ha desgastado. Importante poner un aditivo cuando hagamos este tipo de trabajo porque la presión de aceite en este motor ahora mismo está por debajo de lo que debería estar, ya que las holguras en el árbol de leva son superiores a las que viene de fábrica, con lo cual hay una merma de presión de aceite.
Importante cuando armemos, armar con un aditivo, porque esto en la parte alta va a quedar muy trancadito. Sacamos todas las bancaditas, sacamos el útil de calado y nos llevamos nuestro árbol de leva que va directamente a la basura. Esto no sirve para nada. Aquí vamos sacando todas las tapillas, vamos inspeccionando todo por si hay alguna que se haya girado, que haya arrastrado. Verificamos que no haya daños en la culata. Ahí tenemos las sombras que van marcando. Las tapillas llevan una posición. Cuidado al sacarla porque todo esto tiene filitos de aluminio que cortan. Y ahora vamos a limpiar todo para dar una primera visual. Y vamos a lavar todos los componentes que desmontamos. No olvides, como dije hace unos minutos, suscribirte al canal. Es importante para que la comunidad siga creciendo. Todo limpio como de costumbre en este canal, no escatimamos en tiempo para limpiar todo. Importante, sí o sí, esto hay que armarlo con Preloop, con gel Preloop. ¿Por qué? Porque tú lo puedes armar con aceite de motor, no hay ningún problema. Pero las viscosidades del aceite motor de hoy en día, especialmente esta de Volkswagen que lleva 530, la especificación 504-507, el aceite es muy finito, es muy aguado. Y esto es una reparación que lleva su tiempo. Entonces nosotros montamos todo con aceite y cuando demos arranque, muy poco del aceite que hayamos puesto va a estar allí. Con lo cual el riesgo de que tengamos un desgaste prematuro de todo esto es bastante alto. Armar todo con Preloop. Tornillos nuevos, taques nuevos, los tornillos tanto de las bancadas, de los árboles de leva, como de los balancines empujadores. Aquí tenemos nuestro arbolito de leva nuevo, qué maravilla, hermoso. Y nos llevamos los taques viejos, taquetes o empujadores. Déjame en los comentarios cómo le suelen llamar en tu país a estos componentes. Nos llevamos lo viejo directo a la basura, volvemos a limpiar todo y ahora instalamos nuestro taqué. Esto tiene que entrar derechito con la mano sin ningún problema, justo pero sin holgura. Si alguno se tranca hay que sacarlo y volverlo a colocar despacito, que de hecho suele pasar. Aquí no podemos apoyarnos en herramientas de golpeo ni de impacto para poner esto en su sitio. Y ahora las tapillas que llevan una posición, porque llevan un orificio de lubricación. Aparte que lleva una cuña para que no se gire. Entonces, si te fijas, la tapilla lleva un agujerito que va hacia la parte frontal del motor, que es donde está el orificio de lubricación. Las ponemos todas y para verificar que estén a la altura correcta, nos vamos a ayudar de un bandeador o un alargador o una extensión para darle unos pequeños golpitos de lado y lado. De esta manera, si está más alta de un lado que del otro, pues ya la dejamos nivelada sin ningún problema. Insisto con el Preloop, esto hay que armarlo con un gel específico para montaje de motores, porque esto va a quedar todo súper trancado. Entonces esparcimos bien el gel, que quede bien impregnada toda la tapilla, porque ahora vamos a poner nuestro árbol de leva, que ya hemos pasado el piñón del árbol de leva viejo a este con el retén. Importante, para montar este árbol de leva te recomiendo que gires el cigüeñal y pongas todos los pistones a mitad de carrera. De todas maneras vas a montar el árbol de leva lo más cercano a donde van los orificios de calado, pero aún así, por seguridad, 90 grados al cigüeñal para que los pistones queden a mitad de carrera. Montamos nuestras tapillas superiores sin los tornillos, es irlas poniendo en su sitio, y ahora vamos a poner toda la tornillería y le vamos a enroscar a mano. Importante asegurarnos de que enrosquen, porque luego vamos a irla llevando desde el centro hacia afuera con la herramienta para que el árbol de leva vaya buscando su sitio. Pero aquí hay presión. Recordemos que el árbol de leva, al irlo apretando, va a ir pisando ciertas válvulas. ¿Cuáles? Pues las que haya coincidido en el sitio donde las hemos montado, bien sea de admisión o de escape. Del centro hacia afuera vamos llevándolo despacito. Aquí lo que estamos haciendo es acercando cada una de las bancadas a su sitio. No estamos
apretando. Damos una vuelta, vemos que esto está bastante rígido, es normal que esté rígido, pero tiene que girar. Y ahora, par de apriete. Es muy importante dar estos pares de apriete con una dinamométrica que esté en muy buen estado o muy bien calibrada. Te dejo los pares de apriete en la descripción del vídeo. Lleva par de apriete y luego 90 grados. No vamos a usar el goniómetro porque 90 grados pues tampoco es que sean 113,5 grados. 90 grados los podemos dar con bastante precisión a ojo. Volvemos a hacer uso de nuestro gel y montamos ahora la flauta, que son los empujadores de los inyectores bomba. Y por supuesto que en este vídeo vamos a hacer la calibración de los inyectores bomba. Lo vamos a hacer en todos los inyectores con lujo de detalle. Te lo vamos a explicar más adelante. Pues aquí 3/4 de lo mismo. Atornillar a mano los tornillos, asegurarnos de que enroscan y lo vamos llevando con herramienta eléctrica, despacito, con cuidado. Recordemos que aquí estos empujadores van a atacar el inyector bomba. Pares de apriete, que no se los vamos a grabar todos los pares de apriete y todos los grados, porque se nos haría eterno el vídeo. Muy bien, parte importante del vídeo, la regulación de estos inyectores. Aflojamos la tuerca o la contratuerca de cada inyector y el eje que ataca el propio inyector. La posición del empujador tiene que ser en máxima compresión del inyector. Giramos hacia la derecha hasta que sentimos que hay contacto en el tornillo central y regresamos 180 grados. Regresamos 180 grados y apretamos la tuerca. Y listo, esto no tiene más ciencia. Lo ideal quizás es hacerlo con un comparador de carátulas, con un reloj comparador, para verificar que efectivamente el muelle del inyector bomba se encuentra comprimido en su punto máximo de compresión. Volvemos a hacerlo de cerca, aflojamos la contratuerca, giramos el tornillo central hasta que sentimos que toca del inyector, de manera que como que se tranque con mucho tacto, regresamos 180 grados y apretamos contratuerca. Vamos a hacerlo en el siguiente inyector, girando el árbol de leva para que veáis dónde queda el inyector. Vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando, y aquí empieza el ataque del balancín hacia el inyector. Sigue comprimiendo y llega un punto que el árbol de leva sigue girando pero no comprime más. En este punto es donde nosotros vamos a aflojar la contratuerca y hacer la regulación del inyector. Repetimos lo mismo que hemos hecho en los otros dos. Aflojamos contratuerca, giramos tornillo central hasta que haga tope y una vez que hace tope devolvemos 180 grados y apretamos contratuerca. Y por si no quedó claro, lo vamos a volver a repetir en el 4. Ahí está, máxima compresión del inyector. Esto es muy importante, no pasarse porque podemos dañar un inyector y no son baratos. Máxima compresión, aflojamos contratuerca, apretamos tornillo central, ni siquiera es apretarlo, es irlo girando hasta que sentimos que hace tope y regresamos 180 grados. Luego apretamos la contratuerca. Y listo, inyectores regulados. No queda sino montar nuestra tapa de válvula, montar la bomba tándem que ya le hemos montado, la brida, darle su par de apriete a la tapa de válvula. Dejo todos los pares de apriete en la descripción. Si no, pues también tienes el grupo de Discord, cualquier información que necesites. Y haciéndote miembro del canal también tienes acceso a toda la información técnica que yo tenga. En 24 horas te la hacemos llegar sin problema si eres miembro de este canal. Esto es lo que comentaba al principio. Vamos a agregar un aditivo, en este caso Ceratec, un producto que me gusta muchísimo. Y ahí tenemos el ruido solucionado y el antes, el ahora. Gracias por estar allí, no olvides suscribirte.